Señor, gracias por hoy, gracias por su palabra. Gracias por la otra oportunidad para estudiar su palabra. ¡Qué bendición! Porque podemos llegar aquí sin problemas. Las puertas están abiertas. No estamos en peligro para estudiar su palabra. ¡Qué bendición es eso! Gracias, Señor, que tenemos la libertad para hacerlo. Bendice este tiempo. Derrama su espíritu sobre cada persona aquí. No podemos hacer nada sin su espíritu. Gracias por el Espíritu Santo en nuestras vidas para guiarnos. Dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el libro de Primera de Corintios en capítulo 4. La semana pasada empezamos este capítulo donde vimos cómo Pablo confrontó a los corintios porque ellos lo estaban juzgando a él y a los otros en sus ministerios del Evangelio. Pablo no dijo que nunca debemos juzgar. A veces necesitamos hacerlo, ¿verdad? Con nuestros hermanos o hermanas. Y debemos hablar la verdad yo digo eso siempre, en amor. ¿Recuerdan? No estamos buscando por gente en pecado finalmente. Si eso es su actitud, no habla con la persona. Cuando hablamos con nuestros hermanos y hermanas, necesitamos hacerlo con amor. Porque sabemos, un día, posiblemente, nosotros estamos en la misma posición. Ojalá no, pero es posible. Entonces, con amor siempre. Pero lo que dice es que ellos no tienen el derecho de juzgar su fidelidad en el ministerio. Solo una persona está calificado para juzgar eso. Y esa persona es Jaime. No, obviamente Jesús. Jesús es el único que puede juzgar nuestra fidelidad en el ministerio. Y en el ministerio, ¿qué significa? Hablamos acerca de eso la semana pasada. Primero, en su relación con Dios. Aprendemos que Dios está investigando nuestra fidelidad en nuestra relación personal contigo. Con Él, perdón. Y después nuestra fidelidad con nuestras esposas o esposos, con nuestros hijos. Dios está investigando nuestra fidelidad en estas cosas y también en nuestro llamado. Cada creyente tiene un llamado. No es solo yo, no es solo los pastores. Cada creyente tiene un llamado. Y posiblemente esto significa es en su trabajo. Pero posiblemente Dios tiene más para usted. Pero está buscando en qué Dios tiene por su vida. O está contento donde está. Eso es el problema con la iglesia. La iglesia es muy cómodo, ¿verdad? Ahora tenemos aire acondicionado, más cómodo aquí. Tenemos sillas que son cómodos. Y es fácil, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios, orar, alabar. Estamos cómodos, ¿verdad? Pero creo que Dios tiene más para cada uno.
No hay una encima en la vida cristiana, ¿verdad? Finalmente estoy en la encima. Yo no necesito hacer nada más. Necesitamos buscar cada día, cada año, ¿qué más tiene para mi vida? Yo entiendo, usted tiene un plan y propósito para mi vida. ¿Qué tiene? Yo quiero hacerlo. Necesitamos hacer estas cosas. En estos próximos versículos, esta mañana, Él dirige su atención a la raíz del problema en la iglesia, que es el orgullo. El orgullo. Esta sección está dominado por dos temas: el orgullo de los corintios y la debilidad de Pablo. Debilidad de Pablo, no es posible, Jaime. Él es un pastor, un misionero increíble. ¿Cómo es posible? Vamos a ver. Vamos a ver la debilidad de Pablo. Ellos piensan que son fuertes, sabios y en una posición de honor. ¡Qué bueno! Y que Pablo es un necio, débil y deshonrado. Él les da una lista de tribulaciones en que Él se jacta. Y estas son las cosas que ellos odiaban acerca de Pablo. Es interesante. La ironía de estos versículos de esta mañana es increíble. Ellos pensaban que el apóstol debería ser más como ellos, se veían a sí mismos. Pero la realidad es que ellos debían imitar el ejemplo que Pablo y otros como él eran. Esta mañana espero que podamos ver y entender que nuestra vida, nuestro estilo de vida debería demostrar que somos seguidores de Cristo Jesús y vivimos para servirlo y darle gloria. Bueno, leamos nuestros versículos en capítulo 4, versículos 6 al 13. Hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de ustedes, para que aprendan en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito, y para que no estén inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. Pues, ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se enriquecieron, sin nosotros llegaron a reinar. Ojalá reinaran para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque considero que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha exhibido en último lugar como a condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo. Ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles, ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros despreciados. Hasta la hora presente sufrimos hambre y sed. Nos falta ropa. Andamos heridos de golpes y sin dónde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos.
Cuando somos insultados, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando somos difamados, procuramos ser amistosos. Hemos venido a ser hasta ahora como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. En versículo 6, él usa a Apolos y a sí mismo como ejemplo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las divisiones y problemas giraban alrededor de él y Apolos, ¿verdad? Siempre. Los corintios juzgaban a estos dos siervos de Dios, usando sus propios estándares y preferencias personales. Entonces, en la iglesia de Corintio, la gente apoyaba al líder que le gustaba y derribaba a quien no era de su agrado. Sus motivos obviamente no eran espirituales. No estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y esto causaba divisiones en la iglesia. Si ellos hubieran examinado sus propios corazones, se hubieran dado cuenta que el orgullo de ellos estaba destruyendo la iglesia. Hoy en día no es muy diferente. Me gusta escuchar esto. Hoy en día no es diferente. La gente en la iglesia pasa un juicio sobre los pastores, líderes, profesores de la escuela dominical, usando sus propios estándares. Y casi en su totalidad, estos estándares no son bíblicos. Algunas personas pasan juicio basados en que si el pastor es divertido o no. Cuando ellos escuchan un sermón, quieren reírse. ¿Por qué? A veces pasan un juicio solo en apariencia. ¿Cuántas personas están en shock cuando escuchan que yo soy un pastor? ¿Qué piensa? ¿Cuántas personas? Casi todos. Hola Jaime, estamos hablando. ¿Y usted qué hace aquí en Liberia? Ah, yo soy un pastor. Pastor. ¿Por qué responde como eso? Pastor, es un shock. ¿Por qué? ¿Cómo es la identidad de un pastor? No entiendo entonces. A veces pasa un juicio acerca de los talentos del pastor o sus habilidades. Estas cosas no son el estándar. Cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios, ya sea a través de un pastor, un servidor de Dios, pastor de jóvenes, líderes de la escuela dominical, necesitamos preguntarnos solo una cosa. Esa es la regla. ¿Listos? Han sido fieles en obedecer y enseñar la palabra de Dios. Eso es la única regla. Han sido fieles en obedecer y enseñar la palabra de Dios. Nada más. Estamos aquí ¿para qué? Para estudiar ¿qué? La palabra de Dios. Si el pastor es fiel en haciendo eso, eso es la regla.
Esto es la única cosa. Están enseñando la palabra de Dios en su contexto también. Eso es muy importante. Es fácil pasar juicio. Nos acostumbramos rápidamente y cuando alguien diferente está predicando, es fácil comparar entre la persona y su pastor, ¿verdad? Eso pasó conmigo antes de mi iglesia. Cuando alguien estaba visitando y yo no sabía, y yo estaba sentando y no fue Troy, I was like, oh, ¿eso fue mi actitud? ¡Qué feo! Estaba pasando un juicio antes del mensaje. Cuidado. ¿Qué sucede cuando alguien le pregunta qué piensa acerca del mensaje de otra persona? Y usted responde, está bien, diferente, pero bien. Prefiero esta otra persona. Es fácil decir eso. En este momento esté pasando un juicio basado en sus propios estándares. Si hacemos esto, podríamos cambiar la opinión de la otra persona que fue bendecida por el mensaje. Imagínense. Han sido fieles en obedecer y enseñar la palabra de Dios. Ya nada más. Ese es el criterio. Fidelidad a la palabra de Dios. Versículo 7. Leamos de nuevo. Pues, ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubiera recibido? El problema era que los corintios pensaban muy alto de ellos mismos. Aquí vemos 3 preguntas para ayudarles a ganar la perspectiva correcta. Las 3 preguntas son ¿quién?, ¿qué? y ¿por qué? Primero, ¿quién? Dice, ¿quién te hace superior? Es decir, ¿quién te crees que eres? Eso es en palabras más modernas. ¿Quién te crees que eres? Es un poco más pesado, ¿verdad? Un pastor nuevo, es una historia, le pidió a otro pastor que orará por él para que siempre permaneciera humilde. El otro pastor le respondió de que tiene que engorjecerse. Todo lo que tenemos ha sido dado por gracia. Gracia es recibir lo que no merecemos. Todo que tenemos es de gracia. Segundo, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Un comentarista dice acerca de esta pregunta: esta es una invitación a experimentar uno de esos raros momentos de honestidad total, donde en la presencia del Dios eterno, uno reconoce que todo, absolutamente todo lo que uno tiene es un regalo que viene de la mano de Dios.
Uf. Todo en nuestras vidas es gracia. Nada de lo que tenemos nos hemos ganado o merecido. Es solo por la gracia de Dios. Es interesante porque pensamos a veces que merecemos una cosa. Cuando estamos trabajando muy duro, ¿qué dice una persona? Yo merezco esta vacación. ¿Por qué? Yo merezco eso o eso. ¿Por qué? Cuando entendemos todo lo que tenemos es de Dios y es por la gracia de Dios, no merecemos nada. Aquellos que han experimentado la gracia en esta manera viven en una actitud de gratitud sin fin. Necesitamos entender que todo lo que tenemos es un regalo. Cada respira es un regalo. ¿Merece? ¿Cada respira tiene? ¿Merece? No, para nada. Es un regalo. Tenemos estas cosas solo por la increíble gracia de Dios en nuestras vidas. Los corintios se veían a ellos mismos como personas muy dotadas de Dios con el Espíritu y la sabiduría. Y por esto se daban el derecho de juzgar a otras personas. Esto era prueba que ellos no entienden la gracia de Dios, tampoco la humildad de Dios, la cual fue expresada, ¿dónde? En Cristo en la crucifixión. ¿Sabe eso? La humildad de Dios ha sido expresado en la crucifixión. Y ellos no entienden. La tercera pregunta, ¿por qué te jactas? Como si no te lo hubieran dado. En lugar de reconocer que todo es un regalo por la gracia de Dios y ser llenos de gratitud, ellos tomaron sus dones como si vinieran de ellos mismos. Y despreciaron a Pablo porque aparentaba carecer tanto. Y esto es importante. La gracia guía hacia la gratitud. La gracia guía hacia la gratitud. La autosuficiencia guía al jactarse en sí mismo y a juzgar a otros. Entender la gracia traerá humildad a nuestros corazones y esto es de gran estima ante los ojos de Dios. Pero si en mi corazón hay jactancia, significa que no he llegado a entender la gracia de Dios. Otras preguntas que podemos preguntar. ¿De verdad le doy a Dios el crédito por mi salvación? Oh, Jaime, eso es muy básico. No. Muchas veces una persona es muy orgullosa en su salvación, pero eso fue la gracia de Dios en su vida. Eso fue un regalo de Dios para usted. Vivo en un espíritu de humilde gratitud todos los días.
Viendo que todo lo que he recibido es Dios, le puedo entregar todo a Él. ¿Dispone Dios de mi vida? Son preguntas que necesitamos evaluar en nuestras vidas. Versículo 8. Leamos de nuevo. Ya están saciados, ya se enriquecieron. Sin nosotros llegaron a reinar. Ojalá reinaran para que nosotros reináramos también con ustedes. Es una palabra difícil para mí. Pablo está usando sarcasmo aquí. Es like, wow, ustedes son reyes. Increíble. Yo no. Él está usando sarcasmo, pero no en el sentido de burla, pero para despertarlos de sus opiniones altas que de ellos mismos. Para que ellos, viendo su comportamiento, se arrepientan y cambian. Eso es el propósito del sarcasmo aquí. La implicación aquí es que ellos estaban viviendo como si Cristo ya había vuelto. Dice, como quisiera yo y ya reinarán. Hablando de cuando Cristo vuelva y establezca su reinado. Aquí en versículo 9, Pablo les da evidencia de que nadie está reinado todavía. Vamos a leer versículo 9. Porque considero que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha exhibido en último lugar como a condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros, no como ricos, no como reyes, o como alguien que ya ha terminado su carrera, pero dice en versículo 9 que Dios les exhibió como si fuéramos los últimos, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Esto nos da una imagen de cuando un general romano regresaba de la batalla. Se hacía un desfile, ¿sabe eso? Primero en el desfile era él y sus soldados. Luego el botín de guerra. Y por último, al final del desfile, los cautivos condenados a morir en el Coliseo. En esta manera, dice aquí, hemos sido hecho un espectáculo, como en el Coliseo, para que todos vean. Hablando de cómo los apóstoles han sido humillados públicamente. Y eso fue el ministerio de Pablo. Siempre hay problemas. Derribando directamente el orgullo espiritual de los corintios. En cierta manera, los corintios se avergonzaban de Pablo por sus debilidades y su humilde estado. Eso es la verdad. La vida y ministerio de Pablo fue por la gracia de Dios, y esto se demostró en su vida a través de su humildad. Cuando escribió Pablo confidentemente acerca de su corona de gloria, ¿sabe cuándo? Él nunca habla acerca de la corona de gloria hasta un momento.
fue solo momentos antes de morir. En 2 Timoteo, vamos a leer, 2 Timoteo, capítulo 4. Esto fue la última carta de Pablo, si no sabe. 2 Timoteo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Eso fue la única vez. Él habla acerca de la gloria para él. Porque él siempre estaba caminando en humildad. Versículo 10. Por amor a Cristo nosotros somos insensatos, pero los corintios son sabios, poderosos y honrados en sus opiniones. Es interesante porque, ¿sabe? La mayoría de la gente en la iglesia en Corinto fueron ¿qué? Esclavos. Es interesante, ellos son esclavos, pero ellos tienen una opinión increíblemente alta acerca de sí mismos. Si Pablo hubiera seguido en el Sanhedrin de los judíos, él probablemente hubiera sido un rabino judío muy alto. Él hubiera tenido una posición muy alta con el respeto de todos los judíos y gente en el mundo. Pero, ¿qué pasó en la vida de Pablo? Hay un momento para mí increíble en la vida de Pablo. Y esto pasó en Hechos capítulo 9, versículo 6. Ese momento fue cuando él encontró a Jesús en el camino. Pero la parte increíble es él le hizo una pregunta al Señor. ¿Se recuerdan? La pregunta es muy importante. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué eso es importante? Porque cuando él pidió esa pregunta, él hizo con todo su corazón. Como sabemos, vemos la vida de Pablo después de este momento. Cuando él pidió esa pregunta al Señor, él hizo con todo su corazón. Eso es una pregunta muy importante. Cada uno de nosotros necesita hacer esta pregunta a Dios sin condiciones. Jaime. Todos de nosotros necesitamos hacer esta pregunta sin condiciones. ¿Qué quieres que yo haga? No importa dónde, no importa cómo o qué, sin importar que piensen la gente. Señor, quiero servirte. ¿Qué quieres que yo haga? Si nunca ha hecho esta pregunta completamente en serio, hágalo hoy. Y vamos a ver qué Dios quiere hacer con su vida. Versículos 11 al 13 y terminamos aquí.
En versículo 11 hasta la primera parte de versículo 12, Pablo da una lista de aflicciones que él había experimentado y aún experimentaba. Dijo, hasta esta hora. ¿Qué significa? Él está experimentando estas cosas en este momento. Su ministerio fue marcado con humillación y privación. Estas eran las mismas cosas que la iglesia de Corintio quería evitar a toda costa. No quiero hacer estas cosas. Es una lista muy difícil. No fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Él incluye esto en la lista. Es interesante. Cuando yo leí eso, I was like, trabajando con sus manos, ¿por qué? La historia dice, los corintios en su amor por el conocimiento y la sabiduría abrazaban la idea griega que ellos estaban sobre el labor manual y que esto era solo por los esclavos. El hecho que uno de los apóstoles trabajara con sus manos era considerado por algunos como ofensivo. ¡Wow! Por el resto de versículos 12 al 13, Pablo pone su atención en cómo él había respondido ante el mal tratamiento. No solo expone el error de ellos, pero también les enseña cómo deberían responder ante diferentes circunstancias. Estos son claras reflexiones de las enseñanzas de Jesús. Nos maldicen y bendecimos. Esto es la enseñanza directa de Jesús en Lucas 6, 28. Y amplificado en Lucas 23, versículo 34. Padecemos persecución y la soportamos. Vemos este ejemplo en Jesús muy claramente durante su juicio y la crucifixión. Nos difaman y rogamos. Es decir, cuando alguien habló en contra de ellos, ellos respondieron con bondad. Encantamos eso, ¿verdad? Cuando alguien está hablando con nosotros como eso, queremos responder con bondad. Él termina diciendo, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Dijo, somos la basura del mundo. Qué bueno este título. Jaime, ¿ustedes qué? La basura del mundo. ¡Wow! ¿Qué opinión alta tiene de ustedes? ¿Sí? Él está diciendo eso. El desecho de todo. La palabra desecho es importante. Desecho es la palabra perípsema en griego, que significa sin valor y desgraciado. Durante las plagas, los griegos tenían la costumbre de sacrificar a personas que consideraban sin valor. Las tiraban en el mar a la persona que era considerada perípsema, es la palabra. Pensando que esto complacería a los dioses. Eso es la palabra Pablo usaba por sí mismo.
Lo que el apóstol Pablo dice aquí es que la vida que sigue a Cristo es una vida de sacrificio. ¿Entiende eso esa mañana? La vida que quiere seguir Cristo es una vida de sacrificio. ¿Está listo esta mañana para hacer un perípsima por Cristo? Un sacrificio, un desecho, la basura del mundo. Jaime, eso no es una motivación. No es una motivación. Porque vivimos por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay nada mejor que eso. Los corintios fueron descritos como llenos, ricos, sabios, poderosos y honrados, pero Pablo y los apóstoles tenían la apariencia de su Señor Jesús. El hecho de que él era un discípulo de Cristo significaba que él compartiría en el sufrimiento de Cristo. Filipenses 3, versículos 9 y 10, Pablo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto fue la vida de Pablo. Este texto es muy difícil para mucha de la iglesia hoy en día. Las preguntas en versículo 7 fueron poderosas, pero muy claras. Vemos que la vida es un regalo. Y para la persona que tiene una relación con su Creador y sabe que las riquezas infinitas que tienen en Cristo son mucho más preciosas que cualquier cosa que este mundo puede ofrecer. No hay nada mejor que tenemos en Cristo. Pero cuando se trata del sufrimiento, no nos gusta escuchar de eso. Y no lo entendemos muy bien, ¿verdad? Nuestras vidas, más similares a la vida de los corintios. ¿Qué dice Jaime? Nuestras vidas son más similares a las vidas de los corintios. Quizás nos queremos identificar con Pablo, pero en realidad vivimos más como los corintios, ¿verdad? Yo quiero ser como Pablo, pero... Cuando estoy estudiando y preparando un mensaje, es cómodo. Yo tengo mi oficina. Yo tengo bastantes libros para leer y preparar todo. Pablo, nada. En el cárcel, escribiendo estas cartas que estamos leyendo. Es difícil entender la vida de Pablo. Porque la realidad, nuestras vidas son cómodos. Tenemos las cosas que necesitamos y a veces por eso somos ciegos al hecho que necesitamos desesperadamente de Cristo para toda en nuestras vidas. Cuando ponemos las vidas de los corintios al lado de Pablo, es fácil ver quién vive para Cristo, ¿verdad? Como servidores de Cristo, debemos estar dispuestos a trabajar y sufrir para Él. Debemos ser fieles y dispuestos para hacer lo que sea, cuando quiera y donde quiera.
porque nuestras vidas le pertenecen a Él. Amén. Oramos. Señor, gracias. A veces es difícil escuchar su palabra porque corta directamente en nuestros corazones. Es verdad, queremos identificar con Pablo y su vida, su ministerio, todo, su dedicación a ti. Pero la realidad muchas veces es que vivimos más como los corintios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ver la gracia que tenemos todos los días. Que nuestra vida es un regalo, pero es un regalo de ti. Y por eso necesitamos vivir por usted todos los días. Porque no existe una mejor vida que la vida que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, para vivir más para ti. Que dejamos completamente nuestras vidas en sus manos. Todas las partes. No solo, Dios, usted puede tener esta parte y esta. Pero las otras partes son míos. No, que sabemos toda de nuestra vida pertenece a ti. Y que usted usa nuestras vidas para su reino y para su gloria. Y en el nombre de Jesús. Amén.